¿Ya listo? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la área de patología. Tenemos hoy el gusto de conocer a una doctora Natalia Vilches Cisneros. Entonces lo vamos a entrevistar, vamos a conocer más a fondo su vida como doctora. Entonces, ¿usted en qué se especializa? Yo realicé la carrera de medicina y posteriormente hice una especialidad. La especialidad se llama anatomía patológica, que es una especialidad que dura 3 años. Ahorita en la actualidad ya son 4 años los que se tienen que hacer para ser patólogo. Entonces una vez que agarras esa especialidad, sales con un título de especialidad y ya eres un patólogo quirúrgico y citopatólogo. Sí, siempre se ha hecho de 3 años, ¿no? Era anteriormente de 3 años y hace aproximadamente unos 5 años se cambió la modalidad a 4 años. Esto fue porque obviamente ha habido un incremento en las nuevas técnicas moleculares y entonces ahora integramos todo ese último año en dar cursos también de actualización en biología molecular aplicadas a la patología. Ok. ¿Y en qué consiste su especialidad? La especialidad, lo que hace un patólogo, tiene muchas aplicaciones, pero la forma básica y lo que hacemos la mayor parte de los patólogos es llegar a un diagnóstico en base a un tejido o una biopsia o algún espécimen que nos envíen. Por ejemplo, la mayor parte de los patólogos hacemos diagnósticos cuando nos envían un fragmento de tejido de una lesión del brazo, por ejemplo, o un cirujano que esté operando y que vea un tumor y que quiera saber qué es, eso se envía a patología para poder hacer un diagnóstico. Nosotros decimos si es un tumor benigno o si es un tumor maligno. Y después también hacemos estudios complementarios, por ejemplo, para poder saber qué biología tiene ese tumor, si se va a comportar de forma agresiva, si va a responder a cierto tratamiento, de tal forma que le brindamos información a los clínicos y a los oncólogos también. Y también los patólogos se dedican a hacer autopsias, necropsias, para saber de qué falleció un paciente cuando en la unidad médica llegó el paciente y no se pudo tener la oportunidad de estudiarlo bien. Cuando el paciente fallece antes de que se pueda establecer un diagnóstico, entonces intervenimos nosotros, hacemos la autopsia del paciente, disecando todos los órganos y tejidos para establecer cuál fue la causa de la muerte. El patólogo también hace citopatología. La citopatología consiste en hacer diagnóstico por medio de células, que son cuando se obtiene una muestra de líquido de tu cuerpo, ya sea la cavidad oral, ya sea de la región pulmonar o cualquier de órgano interno, por medio de una punción con una agujita muy fina. Esas células se pueden ver al microscopio y con base a eso también podemos hacer un diagnóstico y entablar también otras terapias, otras técnicas para llegar a un diagnóstico para el paciente. Sí, muy interesante. ¿Y por qué usted eligió esta especialidad? Patología es una de las especialidades en donde no, a mí no me gusta llamarlo tanto especialidad, porque cuando tú dices un médico se va a especializar, normalmente se va en una dirección solamente y se especializa, por ejemplo, el cirujano, pues en operar. Entonces ya no veo otras áreas de la medicina, como la medicina interna, neurología u otras cosas, o sea, se especializa eso. Pero patología es una de las especialidades en donde el patólogo tiene que saber absolutamente de todo. Se tiene que conocer el cuerpo de pies a cabeza, la fisiopatología, la patología, todas las enfermedades, tiene que estar relacionado con los nuevos tratamientos oncológicos, con los hematológicos, con todas las enfermedades, porque a mí no me mandan nada más, por ejemplo, una biopsia del pulmón, me mandan de todo el órgano, me mandan lesiones benignas, malignas, condiciones que son a veces preneoplásicas. Entonces realmente un patólogo tiene que tener conocimientos de todas las enfermedades, de todos los padecimientos, de todas las neoplasias, y es algo que a mí me pareció desde que yo quise hacer la carrera algo muy interesante, porque no me iba a enfocar nada más a saber, por ejemplo, operar o cosas así, o sea, para mí era algo muy limitado y por eso quise tener conocimiento de todo. Sí. ¿Y usted qué tipo de investigaciones ha hecho? En el departamento hemos hecho investigaciones de tipo científicas. En muchas ocasiones, aquí en laboratorio no nos enfocamos tanto en hacer investigación clínica.
o sea, clínica me refiero en donde tenemos a pacientes, en donde les estamos dando cierto medicamento, les damos seguimiento. Este tipo de investigación casi no lo hacemos aquí. Aquí hacemos más que todo investigación de tipo no clínica, en donde hacemos, vemos qué medicamentos pueden funcionar con ciertas drogas, o podemos ver qué pruebas diagnósticas nuevas se pueden hacer, sensibilidad, especificidad, y sacar algunas conclusiones, al menos, digo también, de ciertas mutaciones que no se han conocido. Es más que todo de investigación, pero a nivel no clínico, sino de tipo investigación paramédico. Paramédico. Sí, ¿y en qué consisten estas investigaciones? Esas investigaciones consisten, obviamente alguien debe de tener una brillante idea para poder, o algo que le esté causando inquietud para poder empezar a desarrollar la investigación. Por ejemplo, yo soy una de las patólogas que reviso los estudios de hibridación comparativa, de hibridación in situ con fluorescencia, y que está relacionado mucho con un gen que se llama HER2 para cáncer de mama. Al momento de estar viendo mis estudios y al momento de estar analizando cada uno de los estudios y diferentes patrones que ves en la expresión, te surgen preguntas por qué sucede cierto efecto en cierta célula. Entonces, en base a eso, y en base de haber visto varios fenómenos o el mismo fenómeno en varias ocasiones, te empieza a preguntar qué significa. Cuando no hay una explicación y te vas a la literatura y ves que no hay nada descrito, entonces ahí es donde tomas una oportunidad para poder hacer una investigación. Y hay otras, una vez agarrando la idea, bueno, ya entonces empiezas a hacer todo tu programa de investigación, pero siempre en base a una pregunta que te está causando incertidumbre, que no encuentras quien te la pueda resolver, es como empiezas a hacer tu investigación. Sí. Casi siempre. ¿Y qué métodos científicos ha utilizado usted? El método científico que nosotros utilizamos la metodología que utilizamos es el método científico, en donde parte todo de una teoría o de una hipótesis del fenómeno que queramos descubrir. Una vez que tenemos nuestra hipótesis, tenemos que confirmarlo de acuerdo a lo que es el método científico, juntar una cantidad de pacientes o de estudios, analizarlos, hacer una metodología. Dependiendo de lo que estés buscando, es la metodología que vas a utilizar, y después de eso vamos a tener obviamente que ver todos los resultados, analizarnos, hacer análisis estadísticos y posteriormente llegar a las conclusiones de nuestro estudio. Sí. ¿Y cómo usted ha utilizado estos métodos en sus investigaciones? Estos métodos, bueno, normalmente el método de investigación científico, el método científico lo utilizamos en todas las investigaciones que hacemos, y hemos tenido trabajos desde donde hemos visto, por ejemplo, los más sencillos son los de frecuencia, en donde nosotros queremos saber cuántos pacientes que nosotros hemos diagnosticado aquí en el hospital del 2005 al 2010, por así decirlo, cuántos pacientes tuvieron cáncer de colon, en qué etapa estaban, qué grado de diferenciación tenía, cuántos pacientes se murieron, cuántos siguieron vivos, cuántos respondieron al tratamiento, que son estudios que son observacionales, o sea, nada más estás observando tú y estadísticos. Estás haciendo una observación y estás haciendo un análisis estadístico. Pero también hay otros estudios en donde, por ejemplo, vemos de investigación en donde la pregunta es ¿qué es lo que pasa? Y donde ves nada más, estudias solamente un grupo de células de un tumor, en donde tú dices, un solo paciente que trae un tumor en el hígado, por así decirlo, quiero saber si esa célula que está ahí de ese tumor tiene las mismas alteraciones moleculares o genéticas que tiene cuando se disemina a otro órgano, que a eso se le conoce como metástasis. Entonces, cuando el saber si esos grupos de células neoplásicas que están en un órgano, en el hígado, cuando se van al cerebro, tienen las mismas alteraciones moleculares, no es una investigación, vaya, en donde tú estás viendo un montón de casos en pacientes, que son un paciente y es nada más un grupo selecto de células. Entonces, tu población puede variar, o tu estudio puede variar mucho, porque aquí pues no son tantos pacientes, es uno solo, pero son muchas células y muchos genes los que tienes que estudiar. Entonces es un panorama muy grande de tipos de investigación que puedes hacer, todo depende de qué sea lo que estés buscando.
¿Y cómo inicia usted sus investigaciones? Siempre la investigación, como te decía, se debe empezar con una idea. Y la idea es lo más importante. Una vez que tienes la idea, tienes que saber plantearla y saber defenderla. Y esto se hace simple y sencillamente con metodología. Si en tu estudio tú no tienes un método en donde vas explicando o donde te vas acomodando las cosas para que te den un buen resultado, esa metodología, cuando no está bien establecida, muchas de las ocasiones tu publicación al final no da los resultados adecuados. Entonces siempre se debe empezar por la idea, tenerla muy clara y tener muy claro qué es lo que quieres buscar, que eso es lo que se plasma en los objetivos. Tú vas a tener una hipótesis, pero de esa hipótesis tú vas a sacar tus objetivos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar con esta investigación? Y en base a eso, si tienes bien establecidos y bien claros tus objetivos, lo demás es ya nada más cuestión de programar y de poder arreglar y hacer una metodología para tu estudio, con ciertas pruebas y obviamente elegir las mejores pruebas, los mejores métodos estadísticos, todo para que tengas una buena conclusión de tu investigación. Sí. ¿Y usted en qué se basa para realizar sus hipótesis? Bueno, la hipótesis es la parte fundamental de tu estudio. La hipótesis siempre va a venir de acuerdo a una observación que tú tengas. Como te mencionaba, si no tienes una idea o si no tienes algo que te estés cuestionando, preguntando, muchas de las veces no va a surgir esa hipótesis. La hipótesis es algo que tú vas a rechazar o que vas a comprobar en todo tu estudio. Y es muy importante, en base a esa hipótesis, tú vas a defender ciertos objetivos principales de tu investigación para poder cumplirlos. Pero es bien importante que tengas tus objetivos bien claros para que puedas tener unos resultados adecuados dentro de tu investigación. Entonces, primero debes de tener la idea, después en base a esa idea te vas a plantear una hipótesis y después de esa hipótesis vas a sacar tus objetivos, que realmente eso es lo que te va a dar la idea central de lo que vas a estudiar dentro de tu trabajo de investigación. Sí. ¿Y usted cómo ha llegado a comprobarlas? Bueno, una vez para poder comprobar tus hipótesis, obviamente necesitas una metodología. Y la metodología se basa en diferentes pruebas. Por ejemplo, nosotros utilizamos diferentes pruebas para poder comprobar esas hipótesis, diferentes pruebas en laboratorio, como pueden ser el PCR, como pueden ser pruebas de inmunistoquímica, como puede ser tan simple y sencillamente utilizar un microscopio y ver un fenómeno al microscopio, pero la mayor parte de las ocasiones nosotros utilizamos múltiples técnicas, ya sean moleculares o basadas en proteínas para poder tener una conclusión de nuestros trabajos. Casi siempre la búsqueda es de genes o de alteraciones en ciertos genes, mutaciones, o muchas de las ocasiones también una expresión de una proteína. En base a esos estudios, después de los resultados, vamos a tener una conclusión, pero obviamente necesitamos pruebas que nos ayuden con la metodología. Sí, ¿y qué complicaciones ha tenido usted en el proceso de la investigación? En México, desgraciadamente, la investigación es uno de los rubros en donde no está cubierto totalmente. Hay mucha deficiencia de recursos, de tal forma que muchas de las ocasiones personas que no están dentro de una universidad tienen poco alcance a la investigación, porque hacer investigación sale muy caro. O sea, cualquier prueba que quieras hacer, cualquier estudio controlado, fase clínica o algún estudio de investigación, casi todos van a generar un costo. Entonces, una de las limitantes más importantes para la investigación, al menos aquí en México, es obviamente el factor económico, que es muy difícil obtenerlo. En cuanto a los recursos, pues dependiendo si estás dentro de la universidad como nosotros, bueno, pues nos podemos dar ciertos recursos de pedir apoyo a ciertas instituciones que nos apoyan, como CONACYT o como PROME o con otras instituciones que nos ayudan a generar los recursos para poder investigación. Pero yo creo que el factor más importante en donde nos frenan un poquito es el factor económico en la investigación. Mientras tengas las ganas de hacer la investigación, puedes hacerlo. Obviamente, entre más elevado esté tu presupuesto para esa investigación, más vas a batallar, a menos de que tengas o mucho dinero
o de que tengas alguien que te esté financiando la investigación. En muchas ocasiones las compañías farmacéuticas también tienden a promover investigación y a pagarles a ciertos investigadores para hacer la investigación, pero pues ese ya es otro tipo de investigación que está financiada por compañías farmacéuticas. Sí. ¿Y cómo ha resolvido usted estas complicaciones? Pues muchas de las ocasiones, te digo a veces hemos tenido que pedir apoyos a otras instituciones, o muchas de las ocasiones, la gran mayoría se resuelven aquí en casa, en la universidad, porque aquí es donde nos dan los apoyos para todo este tipo de eventos. Muchas de las ocasiones nosotros tenemos que hacer ciertas cosas o hacer donaciones de ciertos equipos o de ciertos reactivos para poder hacer que el departamento crezca y que todos los demás tengan oportunidades de hacer cosas aquí dentro de la institución. Es muy variado, pero la mayor parte de las ocasiones pidiendo ayuda financiera. Sí, ¿y cuál ha sido el trabajo de investigación más difícil, por así decirlo, que usted ha hecho? Pues realmente no se te puede complicar mucho el trabajo de investigación cuando siempre te gusta. Y depende cuál sea la complicación más importante que hayas tenido. Por ejemplo, te digo, uno de los estudios inclusive en donde todavía estamos trabajando es queriendo investigar cuáles son las alteraciones moleculares en el cáncer de mama, las alteraciones incipientes para poder detectar estas neoplasias a tiempo. Tú sabes que muchas de las ocasiones el cáncer de mama y de cervix y otros muchos tumores aquí en México, muchos de estos tumores los detectamos en etapas ya tardías, cuando el tumor ya es muy grande y cuando las pacientes tienen poca probabilidad de ayuda, o de sanación. Sí. Entonces la idea es tratar de detectar qué genes podemos detectar en sangre en etapas tempranas para poder prevenir a esa población y para poder detectar las enfermedades o los tumores a tiempo y poder resecarlos y que los pacientes no se nos mueran. Entonces eso lleva investigaciones de años y de muchos recursos, y yo creo que es algo de lo más complicado pero bueno, hay que seguir trabajando hasta tratar de obtener eso. Hay muchas investigaciones que yo he conocido que me han traspasado a mí generaciones anteriores de profesores, en donde ellos en todo el tiempo que estuvieron haciendo no pudieron terminarla porque son investigaciones a muy largo plazo y se requiere muchas veces muchas cantidades de pacientes para poder hacerlas. Sí, y ya es una pregunta más personal. ¿Qué opina usted de su trabajo? Ay, no, pues es una maravilla. Yo adoro mi trabajo. La verdad las cosas es que cuando entré a medicina, mi idea era obviamente portar una bata, ser alguien relevante en la sociedad, ayudar a los demás. Pero en el transcurso del tiempo, la verdad las cosas es que nunca pensé que me fuera a apasionar tanto la medicina. Y no pensé que me fuera a apasionar tampoco todo lo nuevo que aprendo. Todos los días aprendo algo nuevo y eso es algo que me mantiene siempre muy motivada. De tal forma que para mí el trabajo no es trabajo, lo hago con mucho gusto y es una motivación bastante importante en mi vida, de una de las cosas más importantes en mi vida. Sí, y bueno, como nosotros venimos de una escuela pues que es de área médica, ¿usted qué les diría a ellos? Algunas palabras. Híjole, yo también egresé de la preparatoria técnica médica. Yo hice la técnica de inhaloterapia hace muchos años. Desde que entré a la técnica médica, yo creo que mi destino ya estaba formado ahí para todas las cuestiones médicas. Yo les recomendaría, número uno, que estudien como locos y que estén conscientes de que la forma de estudiar es lo más importante. No desperdicien mucho tiempo anotando lo que escribe alguien en el pizarrón. Traten de leer de un libro lo que van a presentarse en la clase. Una vez que ustedes lean anteriormente de su clase, la clase obviamente, y que ustedes lo medio entiendan, después cuando escuchen el profesor van a comprender y van a poder hacer preguntas y van a empezar a poder cuestionar. No puedes tú empezar a usar tu mente escuchando al profesor y haciendo anotaciones. O sea, o escuchas o anotas o te estás preguntando por qué está pasando todo lo que está diciendo. O sea, debe de haber una programación en tu cerebro para poder hacer el razonamiento justo. Lo tienes que leer primero antes de la clase, tratar de entender
tienes duda de lo que estás leyendo, al siguiente día en la clase viene el profesor, te sientas, lo escuchas y vas correlacionando lo que tú leíste la noche anterior con lo que te está diciendo el profesor. Una vez que correlacionas esas dos cosas, te van a empezar a surgir las dudas, pero ahí tienes enfrente al profesor para que te las conteste. Sí. Esa es la forma adecuada de estudiar, porque muchas de las ocasiones lo que hacemos es no estudiar nada el día antes, ir a la clase, sentarnos, estar escuchando al profesor, escuchando a los compañeros, jugando con la pluma, con él, con el otro, haciendo apuntes a la mitad porque ni escuchas ni escribes y al final de cuentas sales de la clase y ni te hiciste ninguna pregunta en tu cabeza y realmente pues eso sí es desperdiciar Sí. pues todo el día y toda la clase y todo el tema. Entonces, es una de mis recomendaciones, les podría dar miles porque ya soy muy vieja, pero yo creo que la metodología de estudio es una de las cosas en las que se deben de enfocar. Hay personas que no pueden estudiar en la mañana, yo nunca estudié en la mañana, yo tenía que leer en la noche porque no se me quedaba, no me concentraba. Yo no puedo estudiar, por ejemplo, sin música, o sea, tengo que estar con el ruido para poder estar estudiando, que cada quien se acople como pueda, o sea, como mejor le parezca, pero sí esa metodología de primero leer, después ir a clase, escuchar y hacer preguntas y razonar, siempre pregúntense a todo por qué. Que si le sale un grano, ¿por qué le salió el grano? Que si el paciente le dio fiebre, ¿por qué le dio fiebre? Es que traía gripa, pero ¿por qué le dio gripa? ¿Qué pasó que hizo que sus defensas bajaran para que se le diera una infección? ¿Por qué el virus? ¿Cuál virus? O sea, siempre hay que estar con la mente abierta del por qué, y eso los va a llevar muy lejos. Sí. Estoy casi segura. Sí, gracias a esa pregunta también tenemos muchas de las cosas que hoy tenemos, por ejemplo, pues sí, ciertas, el por qué, por ejemplo, la gravedad, el estudio de la gravedad, el por qué se caen las cosas y bueno, eso sería todo, señorita. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Un placer. Sí.